Día, profe. Galero. Bueno, vamos a retomar donde habíamos dejado el lunes, que era ilicitud, ¿no, verdad? Antijuridicidad. ¿Está? A ver si no seguimos en la sala. Ahí está. Bien. Bueno. Todos admitidos, no queda nadie pendiente. Gente. Listo. Bueno, muy bien. Hemos empezado con ilicitud. Habíamos visto la bibliografía, habíamos hecho referencia a cuál es la normativa general que regula el tema, ¿sí? Recuerdan que decíamos que si bien el 1319 está establecido en sede de responsabilidad extracontractual, es la norma madre en materia de responsabilidad civil, porque en él se agrupan todos los elementos estructurales. ¿Cierto, gente? Ahí está. Bien. Habíamos visto los conceptos de ilicitud para teorías imperativista y valoracionista. Recuerdan que básicamente lo que dice en pantalla, ¿no? Que para los imperativistas la antijuridicidad es la contrariedad del comportamiento, o sea, del hecho que produce el daño respecto de un derecho absoluto. En cambio, para los valoracionistas, la antijuridicidad se da no por la contrariedad a un derecho absoluto, sino por el hecho de producirle un daño a otro, por invadir la esfera jurídica ajena. Esta referencia a la esfera jurídica ajena es bastante común y reiterada en esta materia. Seguramente ustedes la habrán escuchado a través de la nomenclatura latina, nemina in laedere. ¿Les suena eso? ¿Lo han escuchado? Bien. Habíamos dicho que para los valoracionistas, de todos modos, no se da la identificación entre daño e ilicitud. ¿Por qué motivo? ¿Quién recuerda? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué para los valoracionistas no siempre que se invade la esfera jurídica ajena o que se produce un daño a otro, se verifica efectivamente la antijudicial? ¿Dónde está la diferencia? ¿No lo recuerdan? En la causa de justificación. Los valoracionistas dicen que hay antijudicial siempre se invade la esfera jurídica ajena sin una causa de justificación. Es decir, puede haber una hipótesis en la cual la invasión de la esfera jurídica ajena no implique ilicitud, no implique antijudicial, porque quien obró de ese modo, obró mediante una causa de justificación, un permiso que da el sistema para que obre de esa manera. Y en ese caso se enerva la ilicitud. Ese comportamiento que en principio es ilícito pasa a ser lícito. ¿Sí? Profe, Sí, buen adelante. día. ¿Eso sería la concepción objetiva? Es decir, que se compruebe sí que ha habido una invasión, como dice, una invasión a la esfera jurídica ajena que lesione derechos. ¿Esa es la idea? ¿Que exista sí o sí una lesión a derechos protegidos? ¿O le Sí, estoy en errando? realidad, no, está bien lo que tú decís, pero no es un tema de objetividad o subjetividad, sino en qué elemento del tránsito de la acción ponemos el foco. Ah, ¿Sí? claro, si lo justifico. Si yo después lo justifico, que en realidad, o sea, en el ejercicio de mi derecho, ¿no? Eso vendría a ser la causa de justificación. Es decir, si yo estoy ejerciendo el derecho, entonces tendría una causa justa de por qué yo lo estoy lesionando. Más o menos como después vamos a hablar del abuso. Pero ¿esa es la idea? Sí, con alguna precisión, ¿no? En realidad, los imperativistas lo que dicen es, hay hecho ilícito siempre que una persona actúa, hace algo que es contrario a derecho, ¿sí? Que viola, por ejemplo, una disposición jurídica. Existe un artículo que dice, no sé, no matarás, no lesionarás a otro,
no conducirás a más de 60 kilómetros de velocidad por la Rambla, por ejemplo, ¿no? Y tú conducís a más de 60 kilómetros por hora por la Rambla. Ahí, ese comportamiento para los imperativistas implica una hipótesis de ilicitud, porque estás contrariando el orden jurídico, ¿sí? Pero luego, para que haya responsabilidad civil, para los imperativistas se requiere que ese comportamiento ilícito tuyo, además haya sido culpable y además haya causado un daño. Si en ese momento que tú conduciste por la Rambla a más de 60 kilómetros, nadie se te cruzó por delante y no atropellaste a nadie, será algo ilícito, podrá ser pasible de sanciones administrativas, pero no de responsabilidad civil, porque falta el elemento daño. ¿Bien? Para los valoracionistas, la ilicitud no es una nota del hecho en sí, sino que es una nota, o que se define por lo menos, de otro modo, con la invasión de la esfera jurídica ajena. Para los valoracionistas, habrá hecho ilícito siempre que tu comportamiento implique invadir la esfera ajena, vulnerar un derecho de otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo lesiono un interés tuyo, lesiono un derecho tuyo, si yo te agredo físicamente, estoy vulnerando un derecho, estoy ingresando sin permiso a tu esfera jurídica, que tiene por dentro de sus contenidos la integridad física, ¿sí? Claro, en realidad lo que nosotros no estamos valorando ahí es el comportamiento del agresor, ¿tá? O sea, yo lo que estoy constatando es que fue contrario a derecho. Y chao. Claro, exacto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, yo creo que... Ahora, Alfredo Michelini levantó la mano. Adelante, Alfredo. Iba de la mano con lo que decía Miriam. Con la teoría imperativista se puede notar más la función punitiva de la responsabilidad, porque la responsabilidad parece como un castigo para aquel que actuó contrario a derecho. En cambio, con la teoría valoracionista, que se centra más que nada en la víctima, aparece la función resarcitoria más a la vista, me parece. Bien, es correcto, sí. Sí, ¿por qué? Porque si ustedes imaginan un abanico de hipótesis, ¿sí? En la mayoría de los casos habrá ilicitud tanto bajo la perspectiva imperativista como bajo la perspectiva valoracionista. Sin embargo, podrá suceder que haya ciertos casos en los cuales no podemos identificar una disposición vulnerada, ¿sí? Y por eso, bajo la teoría imperativista no hay ilicitud. Pero sin embargo, sí, esa situación implica una vulneración de la esfera jurídica ajena. ¿Bien? Entonces, bajo la teoría valoracionista, sí hay ilicitud. ¿Bien? El hecho de que nosotros podamos afirmar que en una hipótesis hay ilicitud y bajo otra teoría no, demuestra que esa teoría que sí permitió en ese hecho aceptar que hay ilicitud es más favorable a la víctima que la otra. ¿Por qué? Porque, por definición, nuestro sistema requiere, para que haya responsabilidad civil, que se verifique, junto a otros elementos, la ilicitud, la antijuridicidad. ¿Sí? Siempre que sea más fácil probar cada uno de estos elementos, es más favorable a la víctima, porque estará más cerca de lograr presentarle al juez las condiciones que requiere el sistema para que le brinden un reconocimiento del derecho a ser indemnizado que está reclamando. ¿Se entiende? Ahora en el chat me escriben: profesión los valoracionistas, para que sea ilícita, además de ser culpable y que cause daño, debería ser contraria a derecho. Sí, es correcto. El tema es que para los valoracionistas la contrariedad a derecho se define por la invasión de la esfera jurídica ajena. Ese es el concepto de contrariedad del derecho. ¿Sí? ¿Sería el caso de una fuerza pública legítima haciendo el uso de la fuerza? Bueno, ahí me perdí respecto a lo que decía Federico. Bien. A ver, ¿por qué los valoracionistas dicen esto? A mi juicio, ¿no? Yo creo que todo nace en el derecho italiano, le hemos hablado, donde allí se habla de que algo así como que se tiene que indemnizar siempre que se cause un daño injusto. El carácter de injusticia es respecto del daño, no del hecho que causa un daño. Esto lo desarrolla un autor italiano llamado Salvi, en el cual se basa mucho Gamarra en su tratado, y a partir de que Gamarra se basa en ese autor italiano que desarrolla su doctrina y pasa a un derecho distinto al nuestro, es que la teoría de Gamarra parte, para mí, de un supuesto diferente al que nosotros tenemos. ¿Sí? Vean por favor el artículo 1346 del Código Civil.
¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? ¿Quién lo lee? Yo lo leo. ¿Nadie? Adelante. 1346. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Aun en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes no deben comprender respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. Bien. Observen que el 1346 nos presenta dos elementos interesantes para nuestra discusión. El primero es que señala como hecho que dispara la responsabilidad la falta de cumplimiento, el incumplimiento de una obligación. ¿Sí? En ello es que se pone el foco, y ello es justamente el comportamiento ilícito en materia de responsabilidad contractual. La ilicitud radica no en invadir la esfera jurídica ajena, sino en incumplir una obligación. ¿Bien? Perfectamente uno podrá decir, bueno, está bien, pero siempre que uno incumple una obligación, lo que sucede es que frente a esa obligación tenemos un derecho subjetivo que no se ve satisfecho. Y justamente el no satisfacer un derecho subjetivo implica invadir la esfera jurídica ajena. Hay una coincidencia. Puede ser, es correcta esa afirmación. Ahora bien, el 1346 nos señala otra cosa, y es una valoración del comportamiento del ofensor. Porque fíjense, al establecer qué daños son los resarcibles, toma en consideración la previsibilidad. Y según cómo haya sido el comportamiento del ofensor, ¿sí? Cómo haya sido la diligencia empleada, tendrá que indemnizar más o menos daños. Esto nosotros lo habíamos visto cuando estudiamos el daño resarcible. ¿Lo recuerdan? Si obró con dolo, tendrá que también indemnizar los daños imprevisibles. ¿Sí? Esto nos demuestra, más allá que es una regulación de los caracteres del daño resarcible, que el foco del sistema en materia de responsabilidad en el derecho uruguayo está puesto en el comportamiento del ofensor. ¿Sí? Por eso pareciera lógico con una tesis imperativista, ¿sí? En la cual lo relevante es que el ofensor haya actuado vulnerando una disposición de derecho positivo, y no tanto que su actuación haya invadido la esfera jurídica ajena. Tenemos claro que los tiempos actuales son otros, y que quizás el foco está en la víctima, pero tengan presente que esta regulación no es actual, sino es una regulación de hace 150 años atrás, donde la perspectiva era distinta. ¿Sí? Bajo esta concepción, y lo hemos hablado, es que aparecen las teorías del daño evento y daño consecuencia. ¿Alguien leyó sobre eso? ¿Recuerda qué significa? ¿Qué es el daño evento y el daño consecuencia? ¿Nadie leyó? Adelante, Gaspar. Buen día. Yo lo que recuerdo de daño evento y daño consecuencia, el daño evento es justamente ese evento que invade la esfera jurídica, interés jurídico, derecho subjetivo de otro. El daño consecuencia son los daños materiales que son consecuencia directa de ese hecho ilícito o daño evento. Está muy bien. ¿Y por qué sucede esto? Porque si la propia invasión de la esfera jurídica ajena fuera ya un daño resarcible, el concepto del daño y el concepto de ilicitud coincidirían, ¿sí? Al mismo momento que se está invadiendo la esfera jurídica, se verifica la ilicitud y al mismo tiempo se verifica el daño. Como es necesario distinguirlos como dos elementos autónomos, es que hay que considerar que daño resarcible no es la propia invasión de la esfera jurídica ajena, es algo distinto, las consecuencias que genera esa invasión. Por eso es que se habla de daño evento como la invasión de esa esfera jurídica ajena, y daño consecuencia como aquellas consecuencias de esa invasión que implican los daños a resarcirse. Perdón, Sofía Estela, levantaste la mano, adelante. Y era solo para acotar que cuando pusimos un ejemplo práctico dijimos que si una persona se comportó ilícitamente y le quebró el brazo a otra, el daño evento sería restablecer el lucro cesante por no poder trabajar. El ejemplo que dijimos era si era un pintor que con las manos en esas condiciones no podía trabajar, y el daño consecuencia sería pagarle los gastos médicos que implicaron ese daño.
Perfecto. A ver, dos participantes levantan la mano. Miriam, adelante. No, esto está relacionado con el tema de la teoría del inicio. Aquello que se tenía que distinguir de qué era, qué era lo más importante, qué era lo que se imputaba, si la invasión al fundo, de los romanos, ¿no? O el daño, por aquello de las aguas residuales al fundo ajeno. ¿Alguna relación con esto, con la teoría del inicio, es esto? Bueno, no me estoy dando cuenta por qué, dónde está la relación, pero si querés desarrollar un poquito más, a ver si... Claro, porque digo, esta responsabilidad por invasión o la responsabilidad de inicio, Sí. lo que establecería es que se produce siempre un daño cuando el autor penetra en un fundo ajeno, en un terreno ajeno, aunque no produzca un daño en sí. Entonces, la cuestión en esto sería, ¿qué es lo que se imputaría en este caso? Si la Bueno, propia invasión o el sí, tú daño. sabes que ese tema lo trabaja, por ejemplo, Juan Andrés Ramírez, si no me Sí. equivoco, junto con Gonzalo, en unos artículos del anuario. Y básicamente la pregunta que se hacen es esa, es decir, bueno, ¿qué pasa si ustedes imagínense tienen un terreno baldío, no sé, en Cuchilla Alta, el cual no van nunca, ¿sí? Y un vecino todos los domingos va, ingresa a su terreno, hace un asadito y después se retira. No les afecta la vegetación, no les afecta nada, pero está invadiendo su terreno, ¿sí? ¿Qué pueden hacer frente a ustedes frente a eso? Bueno, por supuesto que penalmente podrán hacer una denuncia, bueno, no recuerdo bien a nivel penal cuál es el delito eh, que implica justamente el ingreso a vuestro terreno, pero a nivel civil, ¿pueden hacer algo o no pueden hacer nada? Recuerden que a nivel civil lo que nos importa es la responsabilidad civil y requiere que haya daño. ¿Hay un daño efectivamente en ese caso? ¿Sí? ¿Cuál sería el daño? Porque en realidad ustedes no fueron perturbados en el negocio porque tampoco hubieran ido, ¿no? Y allí es donde aparece este concepto de que se hace una ecuación hipotética de cuál hubiera sido el precio que hubiera tenido que pagar el invasor si hubiera invadido. Es decir, si hubiera acordado previamente la invasión con el propietario un permiso para ingresar. ¿Sí? Es una especie de daño in re ipsa. Pues bien, tiene cierta vinculación con esto, con el daño a la salud, porque justamente la propia invasión de la esfera jurídica ajena, ¿sí? Que es un concepto abstracto en realidad, lo que manejaba Miriam era concretar ese concepto en algo visible, como es ingresar a un predio ajeno, ya es de por sí resarcible. Perdón, Belén Fuentes, levantaste la mano. Adelante. Iba a decir que la referencia al daño evento y daño consecuencia se encuentra consagrado en el artículo 1323 del Código Civil. Bien, vamos a leer. ¿Qué nos dice ese artículo? ¿Lo leo? Sí. Dice, el daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito. ¿Y por qué considerás que este artículo refiere a esta dicotomía de daño-evento y daño-consecuencia? Porque se hace una relación. ¿Relación de qué? A ver, en este artículo, ¿cuál sería el daño-evento? El daño evento sería donde dice el mal directamente causado. ¿Mm? ¿Y el daño-consecuencia? El lucro cesante, ¿no? La La privación privación de del, ganancia. la privación de la ganancia, el lucro cesante, ¿no? A ver, Gaspar, levantaste la mano, adelante. Yo en realidad no estoy tan seguro si acá se aprecia el daño evento. Para mí se aprecia solamente el daño consecuencia, en tanto dice que el daño comprende no solo el mal directamente causado, ahí está para mí la relación. Directamente causado de qué? Del daño evento. Bien. ¿Quién está de acuerdo con Gaspar? ¿Quién discrepa? Saben escribir en el chat. Daño emergente, dice Federico. El mal directamente causado. El artículo es el 1323. Hay que preguntar. Fíjense que
si el mal directamente causado lo consideramos daño-evento, ¿sí? Bajo esta teoría de daño-evento y daño-consecuencia, no debería ser indemnizable el mal directamente causado, el daño emergente. ¿Sí? Sería solamente indemnizable el lucro cesante, porque justamente en eso radica la diferencia entre daño-evento y daño-consecuencia. Lo que es resarcible es el daño-consecuencia, no el daño-evento. ¿Sí? Tal vez el daño-evento pueda radicar en otra cosa, en el propio hecho ilícito. El tema es que allí coincide el hecho ilícito, ¿sí?, con el concepto de daño-evento, que está bien, es la tesis de los relacionistas, porque ellos dicen que justamente el daño-evento es el evento que produce un daño, la invasión de la esfera jurídica ajena, y en eso para ellos radicaría el hecho ilícito. ¿Bien? Ahora bien, con esto venimos conversando. El daño a la salud. Por ejemplo, ustedes y yo tenemos una discusión, yo me enojo mucho y los apuñalo, les perforo un órgano. Ese daño a la salud, ¿es resarcible? ¿Qué opinan? A ver, ¿sí? ¿Mm? Todos están de acuerdo en que sí, ¿no, verdad? Nadie piensa lo contrario. Miriam, adelante, tú levantaste la mano. Y estaríamos frente a un daño-evento, ¿no? Digamos, el tema del daño físico que después va a producir lesiones, no sé. Exactamente. El principio es que, por lo menos en nuestro país, la gran mayoría de la doctrina entiende que no es un daño resarcible esa puñalada. Lo que será resarcible son las consecuencias de la puñalada. Por ejemplo, que ustedes por la puñalada hayan tenido que gastar determinada cantidad de dinero en atención médica o en medicamentos. Eso sería el daño emergente. O que en virtud de esa puñalada ustedes hayan pasado 3 días en el hospital sin poder trabajar y hayan dejado de ganar dinero. ¿Sí? Sería el lucro cesante. O que en virtud de esa puñalada ustedes ya no hayan podido nunca más seguir desempeñándose como deportistas y hayan perdido la chance de lograr su pase a Europa. Pérdida de chance. O que en virtud de esa puñalada ustedes hayan sufrido un gran dolor, una angustia, una tristeza que les implica un daño moral. Son las consecuencias que se generan a partir de ese daño a la salud las que serían resarcibles. Esa es la tesis tradicional, ¿sí? Esta tesis está siendo un poquito revisada, sobre todo en Latinoamérica, desde Perú. Fernández Cesarego, es un autor que ha trabajado mucho en la idea, afirmando que también este daño a la salud debería ser indemnizable. ¿Sí? Porque parece lógico, ¿no?, que la puñalada en sí, más allá de las consecuencias que nos produzca, no sería un hecho neutro, un hecho que, frente al cual el derecho tenga que ser imparcial. Miriam, levantaste la mano, adelante. No, digo, que quedé colgada con el tema, con dos conceptos. Digo, el tema de establecer bien claro cuál es el nexo causal acá, es decir, yo tengo que tener idea clara de que esa acción va a producir un daño, ¿no? Digo, si a mí me producen una puñalada, yo tengo la incertidumbre de saber cuál va a ser el daño en realidad físico, a lo que yo voy a tener que pagar, por decirlo de alguna manera, o resarcir al otro, ¿no? Con el tema también conectado de aquello del concepto de liquidez, ¿no? Digo, de tener alguna cierta, una certeza, digamos, de lo que yo en realidad debo ser responsable. No sé si me expreso bien. Sí, no nos vamos a meter aún en el tema de nexo causal porque es muy complejo. Simplemente para no dejar tu planteo de lado y pasarlo por alto, te presenta el nexo causal es el vínculo que une el hecho con el daño, ¿sí? Con cualquier daño. Una vez que se unió el hecho con el daño, allí veremos cuáles son los daños resarcibles. ¿Bien? Después entraremos a definir bien cuáles son los criterios que nos permiten que sea ese vínculo. ¿Ah? Volviendo al tema del daño y la salud, es un caso paradigmático que nos permite ver esta diferencia entre daño-evento y daño-consecuencia. Sí les quería decir que, a pesar de que en Italia el foco se pone en el daño injusto y quizás por ese antecedente de derecho comparado, de que en nuestro país se presenta esta discusión de daño-evento y daño-consecuencia, a pesar de que nuestros textos son diferentes,
En la propia Italia, a pesar de sus textos, se está considerando el tema desde una perspectiva más similar a la que sería el derecho uruguayo, ¿sí? Por más que se hable de daño injusto, se habla también de cómo tiene que ser el hecho que produce el daño. Y por ejemplo ese autor, Cesare Bianca, que les cito en pantalla, hace el análisis de que ese hecho debería ser también ilícito. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una duda? Bien. Acá, no sé, no se me ve en pantalla, perdón. Ahora, voy a borrarles esto. Ahí está. Bien. Acá le refiero a algunos de los artículos que nos permiten definir cuál es el concepto de antijuricidad de nuestro derecho civil. ¿Sí? Si ustedes buscan, no hay una definición específica de qué quiere decir ilicitud en materia de responsabilidad civil o antijuricidad. Sí podemos construir el concepto a partir de esta serie de disposiciones que yo les cito en pantalla, que refieren a otras figuras, por ejemplo, objeto ilícito, causa ilícita. Y en base a la definición de los caracteres de esos elementos, es que podemos construir un concepto general de ilicitud. ¿Sí? Básicamente, y les remito para que ustedes lean por sí mismos estos artículos, lo que se halla presente es la presencia de estas tres notas, contrariada a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Por eso podemos decir que, en principio, en nuestro sistema, la ilicitud de la responsabilidad civil se verifica siempre que el comportamiento sea contrario a la ley, o también cuando aún no haya una ley que específicamente disponga que ese comportamiento está prohibido o es preceptivo, si el comportamiento es contrario a las buenas costumbres o el orden público, también habrá ilicitud. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que definir qué entendemos por ley. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es la ley? O sea, ¿cuál es la ley relevante en materia de responsabilidad civil? ¿Un comportamiento contrario a cualquier ley implica ilicitud o no? El texto interpretado, está muy bien lo que dice Federico, ¿sí? Pero más allá de esa diferencia que vimos al principio del curso, de la diferencia entre disposición y norma, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones legislativas relevantes? Agustín Garmendi, adelante. Yo supongo que se tienen que tener en cuenta, digamos, el concepto de ley en sentido amplio, no entendiendo solamente los actos legislativos, sino la generalidad de normas en el ordenamiento jurídico uruguayo y la contradicción contra las mismas. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien discrepa? Ahora vamos a dar un paso atrás. La vulneración de una disposición del Código Civil ¿implica una ilicitud relevante en materia de responsabilidad civil, sí o no? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? A ver, en chat, Sofía, Brian, los dos me dicen que sí. Bien, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, la pregunta, Federico, era si la vulneración de una ley, de un artículo del Código Civil, implica una ilicitud relevante en materia de responsabilidad civil. Y creo que todos coinciden que sí. Ahora, ¿qué pasa si la disposición vulnerada no es una que integra el Código Civil, sino que integra, por ejemplo, el Código de Comercio? O es una ley de derecho agrario. ¿Eso es una ilicitud relevante en materia de responsabilidad civil? ¿O una exposición del Código Tributario, por ejemplo? ¿Qué opinan? Federico escribe que sí. ¿Los demás? Sí, porque las relaciones entre civiles. Y es correcto, una tesis de imperativismo amplio no solo se entiende por acto legislativo relevante en materia de ilicitud, la ley civil, es decir, aquella que integra el Código Civil, o leyes civiles especiales, como por ejemplo la ley de relaciones de consumo, la ley de SOA, etc., sino cualquier acto legislativo más allá de cuál sea el cuerpo que integra. Pero incluso se puede dar un paso más, que es el que señalaba Agustín, ¿sí?
pueden ser actos que no sean en puridad legislativo, por más que el código nos hable de ley como definición de licitud, ¿sí? Pueden ser actos que tengan una fuente distinta, por ejemplo, que sean de carácter constitucional, que integren la Constitución, o incluso reglamentarios. Por ley debemos entender norma, derecho, ¿sí? Cualquier acto contra una disposición, sea legislativa, constitucional o reglamentaria, implica ilicitud. ¿Bien? Ahora bien, vamos a los conceptos de orden público y buenas costumbres. Como les indico en pantalla, son dos conceptos subsidiarios, es decir, operan en aquellos casos en que no hay una ley establecida, ya sea una ley civil o una ley de cualquier naturaleza, ¿sí? Y como les indico también en pantalla, y esto es muy importante, implica brindarle al sistema factores flexibles, ¿verdad? Una mayor discrecionalidad, mayor campo de movimiento, mayor cintura de juez, para poder adecuar estas nociones de ilicitud a el caso concreto. ¿Sí? No es lo mismo lo que se entendía por orden público, por una buena costumbre, en 1880, en una sociedad distinta, que lo que se entiende por buenas costumbres en el 2021. Son la evolución de la sociedad, como les digo en pantalla, ¿no? Del pensamiento político, económico, sociológico, moral, cultural en la sociedad, incide en la determinación de las buenas costumbres. Por eso es que puede alterarse el concepto de ilicitud por medio de estos dos factores flexibles, orden público y buenas costumbres, aun cuando no haya una reforma legislativa. Aun cuando las leyes sigan siendo las mismas, ¿sí? Pueden evolucionar a partir de las consideraciones que permiten elaborar estos conceptos. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Estoy callado soy. Bueno, fíjense, yo en pantalla les incluí dos definiciones de orden público y buenas costumbres, que hay un montón, depende de qué autor tomen, ¿no? Simplemente para tener una base, pero ustedes pueden tomar la opinión que quieran, la definición que ustedes gusten. Orden público, les escribí, es una imposición estatal con la finalidad de preservar aquellos intereses a los cuales asigna mayor trascendencia, para los cuales establece una regulación sin permitir que los particulares prescindan de ella. ¿Sí? Ustedes recuerdan que hemos hecho referencia, quizás lo han visto en otras materias, a que hay ciertas leyes de orden público, es decir, leyes en las cuales los particulares no tienen la posibilidad de pactar en contrario. ¿Sí? ¿Recuerdan en un caso alguna ley de orden público? Profe, la ley de relaciones de consumo. Exactamente. Hay toda una regulación sobre las relaciones de consumo, la ley 17.250, que no pueden venir, por ejemplo, un comercio que vende licuadoras y el particular que se la compra y dice, che, en el caso de la venta de esta parte de licuadora, por más que la ley diga que hay una regulación determinada de derecho a información y que la información tiene que estar en castellano, nosotros pactamos que aceptamos que esté en inglés solamente. No pueden hacer eso, porque al ser una ley de orden público, las partes no tienen autonomía de la voluntad. No pueden actuar contrariamente a lo que dice esa ley. ¿Sí? Las buenas costumbres es un concepto aún más flexible, más intangible. Es el reenvío de la moral. ¿Sí? No hay una definición del concepto de buenas costumbres en la ley. ¿Sí? Y como les indico en batalla, y lo hablamos precedentemente, es un poco el contenido de los valores aceptados generalmente por una sociedad en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que pasa? Quizás los valores que tengan ustedes no son los mismos que los míos. Ustedes, no sé, tienen 20 años, yo tengo 43, por ahí, al ser de generaciones distintos, vemos el mundo de modos diferentes, ¿no? Entonces es difícil a veces elaborar un contenido, un abanico de valores determinados que le asignemos como propios a una sociedad. Allí, por eso es que vemos que hay un concepto flexible, porque quizás el juez, ustedes saben que cuando hacen un juicio, les puede tocar un juez u otro, ¿sí? Si es en Montevideo o Maldonado, eso se hace por una distribución aleatoria de turnos, y si es en otras ciudades del interior, en realidad no es por un sistema aleatorio, sino por fecha del contrato de derecho, ¿no? Eso ya lo van a estudiar en el proceso. Ahora, según cuál sea el juez que les toque, por un sistema o por el otro, quizás esos dos jueces, son personas distintas, tengan valores diferentes. ¿Bien? Y por más que no sea la propia moral del juez, sino la moral de la sociedad, la interpretación que hace el juez sobre cuál es la moral de la sociedad,
se ve influenciado por su propia óptica. Entonces, para un juez, el contenido de las buenas costumbres puede ser A, y para otro juez el contenido de las buenas costumbres puede ser B. No son conceptos estrictos, claros. Por eso es que son conceptos que permiten, de alguna forma, flexibilizar y darle cierta discrecionalidad al juez para considerar cuándo hubo ilicitud. ¿Se entiende o es muy entreverado esto que venimos viendo? Artículo 1291, bien, que habla de la buena fe, perfecto, lo que dicen Diego y Sofía. Bueno, los topes de los intereses, Federico, está bien, tú lo decías por el tema de orden público, es correcto, las leyes laborales, como dice Adrián Lescano, Alfredo Michelin, Gaspar Sosa, bien, todos citan casos claros de orden público. Muy bien. ¿Se debe una roja poca predictibilidad jurídica? Sí, por supuesto. Allí, no sé si ustedes se recuerdan lo que habíamos visto al principio del curso, de la visión institucional del derecho. ¿Alguien recuerda eso? Bueno, haciendo un breve resumen a lo que habíamos dicho en su momento, desde la Revolución Francesa, que en la Revolución Francesa, en lo previo a la Revolución Francesa, recuerdan que los jueces eran muy funcionales a la clase dominante. Cuando se da la Revolución, la burguesía buscó justamente cortar con esa discrecionalidad de los jueces en su contra. Y se buscó, en palabras de Montesquieu, que los jueces no fueran más que la boca de la ley. Los jueces simplemente dijeran en sus sentencias lo que la ley ya establecía. ¿Sí? Intentar de evitar toda discrecionalidad judicial. Sin embargo, el sistema está lleno, está plagado de estos conceptos abiertos o flexibles, ¿sí? que necesariamente requieren cierto ámbito para ser complementados, no pueden ser definidos por el legislador, porque van evolucionando las sociedades. A través de estos criterios es que los jueces siguen teniendo cierto grado de flexibilidad. ¿Ya? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con que eso funciona así, pero siendo realista es como funciona. Y ahí hacemos referencia a lo que decían los norteamericanos. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, Holmes, un ex juez norteamericano, que decía, bueno, al final del día el derecho es lo que los jueces dicen que es, exagerando, ¿no? La visión institucional del derecho lo que nos dice es que esa discrecionalidad no es arbitrariedad, porque no es que los jueces puedan hacer lo que quieran. Los jueces tienen que actuar en base a ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, aquellas interpretaciones que sobre cada aspecto son las mayoritariamente aceptadas. ¿Sí? Por más que las interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales no implican una obligatoriedad para el juez en el derecho de carácter continental, a diferencia del anglosajón, nosotros como operadores jurídicos podemos prever que frente a cierto supuesto, el juez probablemente decida A porque A es lo que mayoritariamente señala la doctrina de la jurisprudencia. ¿Sí? Nos permite dar cierta predictibilidad al sistema. Hay otro autor británico, si no me acuerdo, me equivoco, que se llama Working, que hablaba de cómo funciona el sistema jurídico. Decía, bueno, no es ni una pesadilla ni es un noble sueño, ¿no? De hecho, el título se llama así, pesadilla o doble sueño, derecho de pesadilla o doble sueño, por el título. Decía, no es que sea una pesadilla, los jueces pueden hacer lo que quieran, pero tampoco es un noble sueño en el cual los jueces hacen exactamente lo que dice la ley y no se cuenta ahí. Estamos en el medio, siendo realistas. ¿Bien? Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, vamos a retomar. Vamos a leer el artículo 1319, que, como yo les decía, está en sede de la responsabilidad extracontractual, de hecho es el que inaugura el capítulo de la responsabilidad extracontractual, pero es una norma madre que nos permite analizar todo el sistema de responsabilidad civil. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Algún voluntario? Profe, ¿Sí? yo leo si quieren. Vale, muchas gracias. Artículo 1319. Todo hecho ilícito del hombre que causa otro un daño. Impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia sucedido la obligación de repararlo. Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito. Cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasi delito. En uno u otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo según que el deber infringido consista en hacer o no hacer. Muy bien, vamos a analizarlo todos juntos, ¿no?
En este artículo están los 4 elementos de la responsabilidad, los elementos que se tienen que verificar acumulativamente para que haya responsabilidad. ¿En qué consiste o dónde ubican ustedes a la ilicitud en los pasajes de este artículo? Ilicitud o antijuricidad, ¿dónde la ven? ¿Dónde refiere este artículo a la ilicitud? ¿No es al principio cuando dice el hecho que causa a otro un daño? ¿Qué más? Con el hecho, diciendo, sí, de hecho, dice todo hecho ilícito. En la palabra ilícito es que nos está reclamando justamente que la conducta no sea cualquier conducta que cause un daño a otro, debe ser una conducta ilícita, ¿sí? Si no es una conducta ilícita, es una conducta lícita, no hay responsabilidad. En el último párrafo vuelve a insistir con el carácter de ilícito del hecho. Dice, en uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo. Es decir, negativo porque ustedes omiten hacer lo que debían hacer, o positivo porque ustedes hicieron lo que tenían prohibido hacer. ¿Sí? ¿En dónde ubican el factor de atribución? O sea, el factor de atribución puede ser subjetivo, la culpa o el dolo, o podría ser objetivo, que las razones del sistema para que una persona responda obedezcan a otros criterios, por ejemplo, riesgo de provecho, riesgo de empresa, y ya veremos. ¿Dónde ubican el factor de atribución? ¿Qué referencia encuentra en el artículo del factor de atribución? Cuando dice el profesor, cuando dice impone, aquel por cuyo dolo o culpa o negligencia haya sucedido. Muy bien, ¿dónde más? Cuando habla de la intención de dañar también. Exactamente, en el segundo párrafo nos da la definición de dolo y la definición de culpa. Nos dice, bueno, el factor de atribución subjetivo llamado dolo es cuando el sujeto actuó con intención de dañar. Y a eso lo llamaremos delito civil, ¿no? A diferencia del delito penal. Cuando la acción de ese sujeto no fue con intención de dañar, como lo dice aquí, después lo veremos en otro artículo, pero fue sin la debida diligencia, a eso lo llamaremos culpa, y es un cuasi delito. ¿Bien? Así que ahí ya encontramos la antijuricidad o ilicitud, el factor de atribución, que en este caso es subjetivo, y les pregunto, ¿qué otro elemento de la responsabilidad encuentran en este artículo? Para que haya responsabilidad civil, además de un hecho ilícito, que se actúe con un factor de atribución determinado, en este caso culpa, ¿qué más se tiene que verificar? El daño. El daño, exactamente. ¿Y dónde ubican el daño? ¿Hace referencia este artículo al daño? ¿Al hecho ilícito? No. No. ¿Puede ser, profesor, donde habla de que el hecho ilícito puede ser negativo o positivo? Que haya referencia al daño. Es ¿No en es el eso? en el primer inciso cuando dice todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño. Exactamente, eso es muy relevante. No basta con que el comportamiento haya sido ilícito y culpable o doloso. Se requiere que haya causado un daño, ¿sí? Si no se causa un daño, si no se produce un daño, no hay responsabilidad civil. Yo puedo haber conducido a 150 kilómetros por hora un día de lluvia en una carretera que el máximo era 60. Mi comportamiento es ilícito, es poco diligente, o sea, también es culpable, pero si no lesioné a nadie con esa conducta ilícita, no hay responsabilidad civil. Sin duda que podré sancionado administrativamente, podrán quitarme la libreta, podrán ponerme una multa administrativa, responsabilidad administrativa, pero no responsabilidad civil. La responsabilidad civil, a diferencia de la administrativa o la penal, requiere necesariamente la presencia de un daño. ¿Sí? Será un agravante al momento de producirse el daño, ¿verdad? Bueno, ustedes recuerdan, y que hemos hecho referencia, y ya lo vamos a ver más a fondo cuando veamos el factor de atribución, que en nuestro sistema el grado de culpa no incide. El sujeto podrá haber actuado con una culpa leve o con una culpa grave o dolo, que en principio, salvo una excepción que vamos a referir, no incide en la cuantía de indemnización que tendrá que pagar. ¿Sí? No hay un agravante al momento de producirse el daño, como decía Federico. Cualquiera sea el grado de culpa, llegando al grado mínimo, que es la culpa leve,
De allí para arriba siempre la respuesta del sistema va a ser lo mismo, porque la idea no es castigar al ofensor, sino indemnizar a la víctima. La única excepción es la que vimos hace un ratito, del 1346, que habla que en materia de responsabilidad contractual, el daño que se indemniza es el previsible, salvo que la acción del sujeto que causó el daño haya sido dolosa, en cuya situación se indemniza también el imprevisible. Esa hipótesis es la única donde tiene alguna relevancia el comportamiento del sujeto, respecto a la cuantía del daño. Ahora bien, hemos hablado entonces de la ilicitud, del factor de atribución, del daño. ¿Qué otro elemento nos falta para que se verifique la responsabilidad civil? El nexo causal, muy bien Alfredo. La relación de causalidad, muy bien Azarena. ¿Dice algo al respecto del artículo 1319? Cuando relaciona el hecho con el daño, puede ser. Exactamente, dice, todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño. En esta palabra causa es que vemos la exigencia de que haya un nexo causal. Si no se verifica el nexo causal, no hay responsabilidad. En este artículo, es que vemos entonces la presencia de todos los elementos de la responsabilidad civil. ¿Sí? Ahora bien, sí, adelante Gaspar. Perdón, Andrés, te quería hacer una pregunta, porque estuve claro. estudiando relación de causalidad y por lo que entendí, Gamarra en realidad él no vincula el hecho, él no vincula la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño consecuencia. O sea, no vincula entre el daño evento y daño consecuencia, sino entre el comportamiento del sujeto y el hecho ilícito. Y acá en el 1319, recién mencionás que la Perdón, entre el frase... comportamiento del sujeto y el daño, no entre el comportamiento del sujeto y el hecho ilícito, ¿no? O sea, lo alude como el daño evento, y el daño evento es el hecho ilícito. Por eso lo que es, ahora que voy, y acá en el 1319 vos recién mencionás que en realidad la relación de causalidad la vemos en que todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño. En este caso el daño es el daño consecuencia, porque el daño evento me lo están mencionando antes con el hecho ilícito. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay una relación de causalidad en los términos que Gamarra lo plantea en el 1319? ¿Me Bueno, explico? después cuando hagamos relación de causalidad, sí, clarísimo, cuando hagamos relación de causalidad vamos a empezar ese tema con detenimiento, pero ahora, nuevamente, para no pasar por alto tu pregunta, lo que indican incluso los valoracionistas es que la relación de causalidad se tiene que dar entre el hecho ilícito, ¿sí?, y un daño, más allá que luego lo resarcible sean las consecuencias de ese daño. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa? Y a mi juicio, y ahí está la crítica, que ese daño, que es la otra punta de la relación de causalidad, si es el daño evento, sería la propia ilicitud, porque el daño evento es la invasión de la esfera jurídica, que es lo que determina para ellos justamente la ilicitud. Entonces sería un vínculo de un hecho ilícito consigo mismo. ¿Sí? Ahí es donde yo creo que el sistema no cierra. Los imperativistas, Gamarra, te dicen, bueno, no, lo que tiene que haber es un hecho ilícito que cause un daño. ¿Sí? Por ejemplo, que cause ese daño evento, por más que lo resarcible no sea ese daño evento en sí. ¿Ah? Ahí va. Después cuando vemos relación de causalidad lo vamos a entender bien, y yo creo que la falta de cierre del sistema, la falta de lógica, justamente radica en esos conceptos de daño evento y daño consecuencia que a mí no me cierran del todo. ¿Ah? Ahí va. Para una última cosa. Entonces, Sí, el claro. daño evento y el hecho ilícito en realidad son sinónimos. Bueno, yo entiendo que sí. Ahí va, está, yo también. Entiendo Gracias. que sí. Quizás exagerando un poco, ¿no? Porque hay que pasar un par de conceptos de lado, y seguramente si tú lees a cualquier autor imperativista se defienden de esta crítica con una serie de argumentos diciendo que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Pero yo no veo otra forma de, o sea, considerando que la ilicitud es la invasión de la esfera jurídica ajena, no veo una forma de diferenciar ese concepto del daño evento. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, sin irnos por las ramas. Las causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Bueno, como yo les decía, son aquellos permisos legales que brinda el legislador para que esa acción, que en principio fue ilícita, deje de ser ilícita y ese comportamiento no genera responsabilidad. ¿Por qué? Porque el legislador permitió actuar así. ¿Sí? Inhiben la ilicitud. O sea, nosotros tenemos los 4 elementos de la responsabilidad,
este elemento que es la antijuridicidad, que en principio se verificó, nos volvemos atrás y decimos que no se verificó porque operó alguna de estas causas que tiene en pantalla. El que actuó causando un daño a otro, ejerció un derecho, ¿sí? Tenemos el abuso de derecho como límite a ese ejercicio del derecho, actuó en legítima defensa, actuó en estado de necesidad o actuó con consentimiento de la víctima. ¿Sí? Estas son las causas de justificación universalmente aceptadas, más allá de la evidencia debida que es discutible. Ahora vamos a detenernos un poquito más a fondo en las causas de justificación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Profe, ¿Sí? yo le iba a pedir, porque yo 9:10 me tengo que ir a trabajar, no sé si le alteran algo, si nosotros podemos presentarlo de abuso de derecho ahora, porque justo que lo estaba Ahora, mencionando, sí, exacto. Ahora viene si no abuso lo de derecho. dejamos para la clase que viene, usted lo dice, no sé. Es que es ahora, justamente. Acabamos de terminar. Disculpe que lo presione, pero son 9:10, me cambiaron el horario justamente para tener esta clase, si le digo que llego tarde me matan, ¿está? Digo, entonces si le parece bien, y podemos presentarla ahora con Belén, sería genial. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabamos de terminar de dar? O damos el tema por cerrado. ¿No? Bueno, adelante entonces, Miriam y Belén. No sé si precisan compartir pantalla o no. Sí, me aparece como que tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla. Ahí podés. Ya deberías poder compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Está. A ver si me deja. En realidad vamos a hacer una breve introducción, sobre los antecedentes del abuso de derecho, que un poco, disculpe si no lo sé decir correctamente, la frase en latín está "qui suo utitur ninem ledit", en realidad lo que expresa es no hace daño a nadie sino el que hizo lo que no tiene derecho a hacer. Y un poco a mí me pareció interesante una frase de Cicerón en los Tópicos, que expresa un poco la diferencia entre el abuso y el uso, o sea, entre el abuso y el uso. Y él dice: la mujer a quien el marido legó el usufructo de sus bienes, dejando llenas de vino y aceites las despensas, no ha de pensar que esto le pertenezca porque le dejó el uso y no el abuso. Y me pareció central porque justamente de lo que un poco tiene como base o columna el derecho del abuso es dejar bien claro la diferencia entre exceso y abuso, pero más que nada también el límite que impone a ciertos derechos, en el caso del derecho romano. La propiedad romana es un derecho real, era un derecho real por excelencia, y en realidad no era un señorío absoluto como vimos. En Roma el propietario no podía hacer lo que quería, de hecho ya tenía el pater, si malgastaba su dinero o su patrimonio, caía en interdicción, y esto era un límite que le imponía de cierta manera la normativa y el pretor en forma específica. Para nosotros la idea central de todo esto del abuso de derecho también está en dejar claro el tema de que los derechos tienen unos ciertos límites, tienen unos ciertos marcos, y no son absolutos en su totalidad. La primera vez que surge la idea del abuso de derecho va a aparecer en la jurisprudencia francesa, perdón por la interrupción, va a aparecer en la jurisprudencia francesa, como menciona ahí, la Corte de Apelaciones de Colmar en 1855, y se produce un conflicto entre dos vecinos. Uno de ellos hace uso de su propiedad y construye una chimenea, que no la usa, que bloqueaba la ventana del vecino. Y la sentencia en definitiva es que destruya la chimenea. Y después otra sentencia de Lyon en 1856, que un propietario del predio construye una bomba de succión que vaciaba de un estanque de agua donde brevaban animales,
y él la derrama sin ningún sentido, sin ninguna finalidad sobre su campo. Entonces la sentencia obliga a retirar la bomba. La idea central de esto es porque después va a haber dos posturas, la de Josserrán y la de Plagnol, que van a establecer sobre la teoría del abuso de derecho. En el caso de Josserrán, por ejemplo, él va a decir que ningún derecho es absoluto y el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley debía ser o debería ser conforme al espíritu que impulsa su sanción. En el caso de Plagnol es más concretito y nos habla de que si hay abuso no hay derecho. Y es un poco la idea que después va a traer Gamarra, cuando él va a establecer que para Gamarra siempre que hay un acto abusivo estamos hablando de un acto cumplido sin derecho y esto nos lleva a la ilicitud. Lo que un poco se plantea, un poco también en el artículo 1321 que está ahí presente, es que no se habla de abuso, sino que se habla de exceso. Entonces se va a establecer como una cierta, dicotomía y una cierta diferencia que va a establecer Gamarra respecto a la diferencia entre el abuso, lo que es abuso y lo que es exceso. El abuso para Gamarra es el no tener derecho, ¿tá? O sea, es sin derecho. Y el exceso entonces lo que hace es sobrepasar los límites del derecho, del ejercicio del derecho. Entonces, el primer punto particular del abuso de derecho va a estar dado en que no hay derechos absolutos o que puedan ser usados discrecionalmente o arbitrariamente. Entonces se va a establecer en principio límites al derecho subjetivo y esto para mí es muy importante. Y después que entonces un acto lícito es un acto lícito porque su autor usa o ejercita o está en el ejercicio de su derecho, pero este mismo acto puede pasar a ser ilícito. Entonces cuando cuando hay un exceso, ¿tá? Y le dejo paso a mi compañera Belén, que va a seguir con el otro tema. Belén, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho. Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar más o menos lo que es el ejercicio del derecho como causa de justificación del daño y el problema del abuso que corresponde a lo ilícito y no a la culpa. Como venía diciendo mi compañera, ahí aparece el artículo 1321 y es ahí donde es regulado el abuso del derecho. Lo voy a leer de vuelta, que el artículo nos dice que el que usa de su derecho no daña a otro con tal de que no haya exceso de su parte. El daño puede resultar no le es imputable. A pesar de que este tema aparezca en este artículo, no está expresado correctamente, porque en sí se debería leer que el que usa de su derecho puede causar con ello un daño a otro sujeto, pero ese daño no es resarcible debido a que proviene de un acto ilícito, es decir, como que le da la causa de justificación al daño y exonera al autor del derecho. Y a partir de este artículo se dice o dice la doctrina que el acto abusivo es como que está en una categoría intermedia entre lo lícito y lo ilícito, que es conforme el acto abusivo es conforme al derecho subjetivo pero contrario al objetivo. Pero lo que nos dice Gamarra en el tomo 19, si no me confundo, que sería inaceptable porque no cabe un punto medio entre lícito e ilícito. Siempre la figura del abuso del derecho debe ser, para que no me sale, corresponde siempre a la ilicitud y a los actos, al ámbito de los actos realizados que no tienen derecho. Para que un acto sea ilícito debe ser contrario al derecho, y en el abuso, que es lo que estamos hablando, existe esa contrariedad. Y la apariencia de la ilicitud no hace lícito el acto abusivo. O sea, un acto no puede ser lícito en su forma e ilícito en su contenido o sustancia, porque es una unidad, un conjunto,
que exige por eso una consideración y un juicio homogéneo, es decir, uno solo, es como que están en conjunto. No podemos separar la violación del derecho subjetivo de la infracción al derecho objetivo, porque la violación del derecho subjetivo no solo postula la violación de una norma, sino que deriva de ella, por lo que no puede haber derecho subjetivo cuando el derecho objetivo no le otorga una base de justificación. Y ahora va a seguir mi compañera con lo que tiene que ver con el artículo 1321 y la interpretación. Sí, en esto que decía un poco Belén también, de establecer los límites, como toma Amézaga y Gamarra son los que establecen, digamos, este punto importante, que es una manera de establecer un límite a los derechos absolutos. También después Gamarra critica un poco a Massot, que en realidad Massot lo que hace es constreñir o reducir el abuso del derecho solamente al campo de la responsabilidad extracontractual. Entonces nosotros después vamos a ver cuando Belén un poco haga referencia al ámbito digamos, de este abuso de derecho, que no solamente está reducido a la responsabilidad contractual, sino después vamos a ver que está relacionado con o afecta otras situaciones jurídicas. Para Gamarra, en realidad, digo, y es un poco lo importante de todo esto, para él en el 1321 en realidad lo que se va a consagrar es hay una regla de licitud del daño, cuando un sujeto usa del derecho. Y un poco haciendo, no sé, después el profesor dirá, porque a mí esto me retrotrajo un poco al tema de la responsabilidad quiliana, cuando el mejor ejemplo es cuando una persona va caminando por la calle y le cae encima parte de la mampostería de un edificio. Entonces digo, cuando la responsabilidad, digamos, no es directa, ¿no? Y esta consagración de una regla de licitud, es decir, es la diferencia bien clara entre el abuso de derecho y el exceso, lo que hablábamos hoy. Es el abuso de derecho es no tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo, y el exceso de derecho es exceder mis límites en el ejercicio del derecho. Con esta idea central, él dice que el abuso existe cuando el sujeto va más allá de los límites de su derecho, pero en realidad no lo tiene, de los internos, en realidad del derecho interno, del derecho subjetivo, no los externos, entonces, que sería el exceso para Gamarra. Le dejo lugar a Belén, que va a hablar un poco de los criterios que se establecen en el abuso del derecho, y de la justa causa y de la buena fe. Belén. Como decía mi compañero, hay una serie de criterios que podemos aplicar al abuso del derecho, que en sí no aparecen en nuestro código, pero ellos son la buena fe, la moral, las buenas costumbres, los fines que la ley tuvo en cuenta a la hora de reconocer los derechos, y estos son los criterios que nos fijan los límites internos del derecho. Nuestro código solo nos habla de la ilicitud del derecho, pero abre como una puerta a los criterios extralegales, que son precisamente aquellos que aparecen normalmente codificados por las otras legislaciones que recibieron el principio. Por lo que podemos decir que el juez tiene una mayor libertad al no estar conectado con las directivas específicas de origen legal. De esta forma vamos explicando la posición asumida por la jurisprudencia uruguaya, la cual ha utilizado hasta ahora indistintamente los criterios más diversos, en los que algunos incluso son incompatibles entre sí, que uno es el criterio fin, que lo pone como ejemplo Gamarra, que esto es el ejercicio del derecho contrariado a su espíritu, destino y función social, el cual se ve aplicado muy frecuentemente. Y hay otros criterios que también son el dolo o la culpa, la intención de perjudicar, y el ejercicio, la mala fe, la falta de interés legítimo. Este panorama igual no es solo nuestro de nuestro país, sino que también está en otros, y esto es demostrado en un estudio realizado por Durri, si no me confundo, que observa que no es posible establecer una teoría unitaria del abuso del derecho.
Y ahí tomo como ejemplo lo que es el despido abusivo y la renuncia para explicar lo que es la justa causa y la buena fe, que son criterios que se hablaron anteriormente. Y en el derecho, Gamarra nos dice que en el derecho laboral es sumamente ilustrativo el caso del despido abusivo, porque acumula la indemnización legal con una condena a reparar el perjuicio causado por el ejercicio abusivo del derecho de receso, es decir, ponerle fin a la relación laboral. Y en una primera época, que era en 1836-1837, tendían a impedir la existencia de un vínculo obligacional de carácter perpetuo, es decir, como que para toda la vida, y que por ello afectará el derecho de libertad de los sujetos vinculados por una relación de arrendamiento de servicios sin plazo final, como que no tenía una fecha de vencimiento. Pero ese criterio hoy por hoy dio un giro claramente y empezaron a primar valores dirigidos a la tutela del interés del trabajador, que era a la seguridad y a la conservación de su trabajo, por lo cual en la actualidad exigimos una justa causa que se individualiza el abuso precisamente en la ausencia de la misma. Es por eso que el despido solo estará justificado cuando corresponda al interés de la empresa, por lo cual serían despidos abusivos los despidos a las trabajadoras embarazadas o las que contraen matrimonio, los accidentados reincorporados o por actividades sindicales. Y yendo hacia el lado de la renuncia, nuestro Código Civil sí consagra que la misma debe ser hecha de buena fe y en tiempo oportuno. Y este principio lo ratifica el artículo 1935 con la condena a reparar daños y perjuicios al socio que renuncia de mala fe intempestivamente. Con este ejemplo se demuestra entonces que el ejercicio del derecho potestativo no es discrecional, sino que está sometido a controles, y cuando la renuncia contraviene al principio de buena fe, resulta una renuncia abusiva y el daño causado por la misma pasaría a ser un daño resarcible, si no me confundo. Y volviendo a la justa idea en conclusión, como a la justa causa en conclusión, como elemento justificante del daño, aparece como el criterio más definido que puede patrocinarse para determinar la existencia de abuso, el cual va a configurarse siempre que no haya justa causa. Y le doy la palabra a mi compañera. Entonces, como decía Belén, digo, y como lo que mencionábamos al principio, la crítica que le hacía un poco Gamarra a Massó, que constreñía, digamos, el abuso de derecho a una responsabilidad contractual, nosotros vemos en algunos aspectos que se va a ver esa limitación a determinados derechos que a veces pueden resultar absolutos o arbitrarios, como mencionaba Belén, con ciertos criterios. En nuestro caso, lo más resaltable, entonces, como decía ella, es este criterio de buena fe, que va a ser el más relevante en lo civil, y el de la justa causa en el despido abusivo, que como todos sabemos en nuestro país existe un régimen tarifado de reparación de daños justamente para contemplar la situación del trabajador. Después vamos a ver algunas situaciones que se van a mencionar también, como en el abuso del derecho a la información, en el caso hay sentencias con respecto, esto está vinculado a cuando se lesiona la reputación de alguien en algunas crónicas policiales o periodísticas, y en lo que respecta al abuso en las vías procesales, como en el caso de la interposición de los recursos en exceso de inconstitucionalidad, el ejemplo cuando se amenaza desalojo a un inquilino por el propietario, o las leyes de emergencia de arrendamientos urbanos, etcétera. Hay casos, digamos, en los que se va a estar presente esta situación, no solamente del abuso del derecho, sino cuando se va a poner límites normativos a ese abuso. En general, digamos que hay, Gamarra lo que señala es que hay abuso siempre que mueva el ejercicio de una vía procesal, sea de interés ilícito. Es decir, que la función del proceso resulta desvirtuada, es decir, la finalidad de ese proceso
se vio desvirtuado por ese abuso de derecho. Lo que menciona Prosner, por ejemplo, es que se hace un mal uso del proceso. Entonces, lo que Gamarra sintetiza en realidad es que el ejercicio es abusivo, no porque provenga del dolo la culpa, como de alguna manera lo marcaban algunos autores del litigante, sino porque recurre a un proceso con un propósito que va a desvirtuar la razón o el cometido natural y legítimo que es usado con fines ilícitos. La razón de todo esto, la centralidad de todo esto, es que Gamarra de alguna manera va a excluir la culpa como fuente del abuso de derecho, salvo en algunas situaciones como puede ser de culpa grave o culpa calificada. Dentro de la jurisprudencia uruguaya, nosotros tuvimos alguna información que obtuvimos, es que la especie que es más abundante con respecto a o lo que se ve más con más asiduidad, digamos, en la realidad, es el abuso por las vías procesales. Esto que hablábamos en el último ítem. Después le sigue el abuso del derecho de informar y en otro ítem estaría el abuso de la personalidad o lo que hablamos con respecto a el abuso de la información. ¿Verdad? Que nosotros a veces pensamos que con el uso de las redes sociales y todo lo demás, a veces sería como estaría en el top el tema del abuso del derecho a nivel de la información, pero según lo que establece la jurisprudencia, lo que se ve más es el abuso, esto que hablábamos recién, o sea, el utilizar las vías procesales de manera que no es la finalidad del proceso, ¿no? Y ahí hasta ahí, si paso sería un poco el término del tema. ¿Tá? No sé si, Belén, vos tenés algo más para agregar. No, me faltó un tema que era lo del ámbito de la aplicación del derecho, que me gustaría un poco de la aplicación del abuso del derecho, no, del artículo 1321, es un poco volver para atrás, pero a pesar de que decimos que este artículo se encuentra en sede de responsabilidad extracontractual, desborda ampliamente la materia. No es admisible en nuestro derecho, dado los términos que está redactada la disposición, porque el criterio le niega un carácter de un principio general, con la consecuencia de que la teoría del abuso del derecho solo resultaría aplicable en los casos particulares que fueran previstos expresamente. Pero, como venía diciendo, el abuso del derecho es un fenómeno que excede la responsabilidad extracontractual y va más para el lado, y también los confines del propio derecho civil, y va más para el lado del campo del derecho público interno e internacional, por lo que nos estaríamos encontrando frente a un principio general que no puede quedar en la responsabilidad quiliana que había nombrado mi compañera antes y debería ubicarse en las disposiciones preliminares del Código Civil. Y lo específico de la responsabilidad extracontractual es que el artículo 1321 decide una cuestión de responsabilidad civil cuando establece que el daño no es resarcible si este es causado por el ejercicio de un derecho, mientras que sí lo es si existe abuso del mismo. Existe también a su vez un principio general que obliga a ejercer los derechos con sujeción a los límites que le fija la noción de abuso. Y el ejercicio abusivo, por lo tanto, nos va a dar un lugar a una especie de caducidad del derecho fuera de nuestra tutela jurídica por parte del ordenamiento. En conclusión, el abuso del derecho es ilícito y por ello, luego de comprobar la ilicitud, el supuesto de la responsabilidad extracontractual impone la prueba de dolo o culpa. Pero toda vez que tenga lugar fuera de la responsabilidad quiliana, bastará con que se demuestre que el ejercicio es abusivo del derecho, para que se apliquen los remedios que el juez estime del caso sean
procedentes para reprimir o invalidar las consecuencias del abuso. No sé si mi compañera quería decir algo más. No, me voy. Hoy me tengo que ir a trabajar. No, después, ahora dejo de compartir y lamentablemente me tengo que ir, profesor. Discúlpeme, pero me tengo que ir a trabajar. No, está muy bien. Bueno, las felicito a ambas, hicieron muy buena exposición, muy buen material preparado para la clase. Me gustaría simplemente hacer un par de puntualizaciones sobre el tema de abuso de derechos. Primero, es dónde ubicar el tema, ¿sí? Recuerden, volvamos un paso atrás. Estamos dentro de los elementos estructurales de la responsabilidad. Dijimos que tiene que haber hecho ilícito, factor de atribución, nexo causal y daño. Venimos analizando uno de estos elementos, que es el hecho ilícito, la antijuridicidad, y dijimos que hay excepciones en la antijuridicidad. Es decir, situaciones donde un hecho que en principio es ilícito, por imperio del sistema jurídico, se considera que en ese caso no fue ilícito, porque el sujeto actuó con una causa de justificación. Una de esas causas de justificación es el ejercicio de un derecho. Es decir, cuando la persona que causó un daño a otro actuó en base a un derecho que el sistema le reconoce, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Que en realidad ese derecho se ejerció pero abusivamente. Y allí es donde ingresa el abuso de derecho. Es una excepción a la excepción. ¿Bien? Esa conducta, que en principio era ilícita, que habíamos dicho que, bueno, dejaba de ser ilícita porque el sujeto porque el sujeto actuó en base a un derecho, vuelve a considerarse ilícita, porque si bien actuó en base a un derecho, lo hizo abusivamente. Es decir, que al haber abuso de derecho, no opera la causa de justificación ejercicio del derecho, ¿sí? La conducta continúa siendo ilícita, y por eso el sujeto que actúa así, abusando de su derecho, será responsable civilmente por los daños que haya causado. ¿Bien? Ese es el primer concepto. Segundo concepto que me parece muy importante acá. ¿Cuándo hay abuso de derecho? ¿Sí? Porque en principio, para que haya abuso de derecho, tiene que haber un derecho del cual se está abusando, ¿sí? Pero ¿por qué se entiende que la utilización de ese derecho se hizo de forma abusiva? Porque se utilizó con un fin distinto al fin para el cual se consagró un derecho. Es decir, imagínense que el sistema reconoce el derecho al comercio, ¿sí? ¿Cuál es el fin de que todos podamos comerciar? Bueno, que podamos generar dinero, que podamos tener lucro por nuestras actividades y demás. Si yo ejerzo mi derecho de comerciar, pero no con el fin de generar dinero, tener lucro para mí y demás, sino con el fin de perjudicarlos a ustedes, ¿sí? Porque sé que si yo instalo un kiosco acá, los estaré perjudicando en el kiosco que ustedes tienen enfrente. Y mi objetivo es justamente perjudicarlos a ustedes, ¿sí? El fin que yo estoy siguiendo no es el fin para el cual se consagró el derecho de libre comercio. Es un fin repudiado por el derecho, que es perjudicar al otro, ¿sí? Eso es lo particular del abuso de derecho, que el fin perseguido no es el fin, no concuerda con el fin para el cual se consagró ese derecho que se está ejerciendo. ¿Ah? Por eso también se dice que el factor de atribución en el abuso de derecho es un factor de atribución especial, que debería ser factor de atribución dolo. No basta con haber ejercido ese derecho negligentemente, sino que se requiere haber ejercido ese derecho con intención de dañar al otro. ¿Bien? Y el último concepto que me gustaría repasar, en base a lo que dijeron las compañeras, es la diferencia entre abuso y exceso de derecho, ¿sí? El exceso de derecho es cuando un derecho se ejerce, se realiza, pero se traspasan los límites externos. El caso típico que maneja Gamarra y que se reitera clase tras clase en esta facultad, es cuando yo quiero echar un fertilizante o un pesticida en mi campo y traspaso el alambrado y termino echando pesticida unos metros en el alambrado al lado. Yo ahí excedí mi derecho, actué fuera del límite externo de mi derecho. Es visiblemente que yo actué fuera de mi derecho. En cambio, en el abuso del derecho, ¿sí? La extralimitación no implica vulnerar los límites externos, sino vulnerar los límites internos. Yo permanezco dentro del ámbito espacial de mi derecho, pero la utilización de ese derecho, aún dentro de su ámbito espacial, es con un fin diferente. Por eso es una vulneración del límite interno y no externo. ¿Se comprende? Bien. ¿Alguna duda respecto a lo que estamos diciendo? ¿No? Bueno, Profe, nada, me gustaría si me podía dar el mail, así le mando la PPT.
así la sube a Eva para los compañeros. Mi mail es andres.mendive, @gmail.com. Andres.mendive@gmail. Sí, .com, Muchísimas gracias. por favor. Bien, les decía que en virtud del paro de la semana pasada y bueno, el 25 de agosto habíamos pensado apretar un poquito la agenda y haber hoy alcanzado a dar causa de justificación que evidentemente ni siquiera lo empezamos. Así que lo que vamos a hacer es el lunes iniciar con causa de justificación y ver si ya nos podemos meter en el siguiente tema, que es factor de atribución. ¿Bien? Bueno, dejamos por acá. Les deseo buen fin de semana para todos y nos vemos el lunes. Saludos.